Hola, soy Lorena Dib en el segmento del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Después de un largo tiempo de no estar con ustedes, es un placer estar nuevamente aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy profundo. Me encantaría que escuchen los 3 segmentos. Se va a dividir en 3 segmentos porque es un tema largo, profundo y estoy segura que les va a interesar a todos ustedes. Tengo como invitada a la maestra Gisela Brotzmann. Ella es licenciada en comunicación con maestría en ciencias de la familia y también con un diplomado en tanatología. Ella actualmente es maestra y creadora del curso de tanatología en la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, muy bien, gracias, Lorena, gracias. Qué gusto tenerte aquí para hablar del tema del duelo. Sí. Sí, y de las pérdidas. Así es. ¿Qué es el duelo, Gisela? Bueno, vamos a ver que el duelo es en sí una respuesta universal al dolor, ¿no? Esto quiere decir que todo ser humano sufre un duelo cuando tiene una pérdida. Hay diferentes tipos de pérdidas. Entonces, es cuando la persona se enfrenta a una pérdida que por lo general puede transitarla de una manera tranquila y se mueven muchos pensamientos, emociones, sentimientos que hacen más difícil pasar por eso, y esto crea mucho dolor, mucha angustia, mucho miedo y muchos sentimientos, a veces inclusive displacenteros, que provoca en la persona se desestabiliza, digámoslo así, ¿no? Su vida iba un poco inestable y de repente viene una pérdida fuerte que normalmente no puede enfrentar en un momento y entonces se produce en esta persona un duelo. Y cuando hablamos de pérdidas, ¿qué tipo de pérdidas estamos hablando? Hay muchos tipos de pérdidas. Sí. Hay pérdidas, también unas son más grandes, otras más pequeñas. Depende mucho de factores como qué tan cercano estaba yo a una persona. Las pérdidas no nada más es la muerte de un ser querido. Claro. Pérdidas tenemos todos los días, los seres humanos. Unas pérdidas son más pequeñas, no nos damos cuenta, ¿no? Y quizás tú tomaste una elección hoy en la mañana en vez de quedarme acostada un rato más, perdí un momento de descanso por levantarme e ir a hacer ejercicio, ¿no? Por la salud. Entonces, pues es una pérdida pequeñita. Dices, me hubiera podido quedar dormida 2 horas más, sin embargo, decidí levantarme e ir a hacer ejercicio por mi salud, ¿no? Entonces son pérdidas, no lo tomas como una pérdida, no lo sientes como tal. Claro. Igual un adolescente sí lo siente. Sí. Lo de, ay, ¿cómo no voy a poder dormir 2 horas más y mi mamá quiere que vaya a hacer ejercicio? No, o sea, depende. Entonces, sin embargo, ya una pérdida que produce un duelo en una persona es una pérdida ya mayor, puede ser la pérdida, obviamente, de las más difíciles de enfrentar son la pérdida de un ser querido, sí, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, pérdida de un trabajo, ¿no? Puede ser la pérdida de la libertad, ¿no? Okay. Pérdida de la seguridad, es lo que estamos sintiendo muchos mexicanos hoy en día, ¿no? Que teníamos una cierta estabilidad y de repente ya nos sentimos inseguros, sí. Entonces ya no podemos andar con las ventanas abajo, tenemos que cerrar las llaves de la casa, cosas así, ¿no? Entonces pérdida de la salud, pérdida inclusive en las mismas etapas de la vida, ¿no? Claro. De la vejez, ¿no? Por ejemplo, claro. De un miembro de un cuerpo, ¿no? Y tú dirás, ay, te cortaron la puntita de tu dedo chiquito, y la persona te dice, pero era mi dedo y era completo, claro. Y me duele que me hayan quitado claro. La puntita de mi dedo, claro. ¿no? Entonces son pérdida, puede ser adquirir una discapacidad. Una discapacidad, ¿no? O pérdida de la independencia, claro. ¿no? Y también hay pérdidas materiales, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, cuando hay un terremoto, un huracán y la gente pierde sus casas, pero por completo. Exacto. O que perdieron su coche, que a lo mejor puede ser algo que pudiera parecer superficial, pero pues es algo que se ganaron con el sudor de su frente. Exacto. ¿No? O la pérdida, o sea, me pongo a pensar a lo mejor alguien que tiene un hijo secuestrado o exacto. Que tiene, pues no sé, a lo mejor que mataron a su hijo y no tienen el cuerpo de su hijo. Exacto, eso complican los duelos, porque si te sí. Das cuenta son duelos como más profundos, más sí. Difíciles de transitar, ¿no? Porque hay muchos factores que intervienen en ese duelo. Entonces, todas estas son pérdidas, unas son mayores, otras, y mucho depende del nivel de apego que tengamos, o con la persona, o con el objeto material, como dices tú. O con una mascota. Con una mascota, o sea, las mascotas hoy en día que hay perrijos, sí. ¿No? Hoy tenemos sí. Perrijos en vez de hijos, una mascota es una pérdida muy fuerte, sí. Sobre todo para alguien que encuentra a veces como un sentido de vida ¿no? Pensando en una persona mayor, ¿no? Que ya todos sus hijos se casaron, se fueron, es viudo, es viuda,
y tiene una mascota. Entonces todos los días se levanta y su sentido de vida es: me voy a levantar, le voy a dar de comer a mi mascota me necesita, y luego muere la mascota. Es una pérdida muy difícil, muy, muy difícil de enfrentar. Y este duelo del que vamos a hablar, ¿uno lo aprende o lo vive de una forma instintiva? Es una respuesta instintiva, es es universal. O sea, quiere decir, todos nos reaccionamos, sí, ¿no? Sin embargo, la reacción o la manera en la que manifestamos este duelo es lo que va a ser de una manera única y repetible. Claro. Cada ser humano lo sufre de una manera distinta. Es más, 2 mamás que han perdido un hijo de 8 añitos van a vivir su duelo de manera distinta. Así es. Porque cada mamá tiene una manera muy personal de reaccionar ante el dolor y ante las distintas etapas, que después vamos a hablar de estas etapas, ¿no? Pero sí, la respuesta es universal. Sin embargo, el cómo manifestamos este duelo, la manifestación de este duelo va a ser de una manera personal, única e irrepetible. Claro, hasta en la misma familia, a lo mejor. Exacto. Dentro de la misma familia, ante la pérdida, por poner un ejemplo de un ser querido, exacto, la mamá puede vivir el duelo de una forma, el hijo de otra, el papá de otra y el hermanito de otra. No hay como un orden ni nada, o sea, y que todo todo se puede considerar normal. O cómo consideramos que algo es normal y que algo es patológico. Ok, esto tiene para hablar, o sea, horas y horas, ¿no? Sí. Sin embargo, esto es muy importante, lo iba a tocar más adelante, pero es importante que lo veamos ahorita. Okay. Es una respuesta universal. Okay. Sin embargo, se vive de manera personal, única y repetible. Sí. Entonces, cada miembro de una familia, y ahí lo podemos entender, y luego eso lo vamos a pasar a la sociedad, porque también hay veces que las pérdidas son sociales, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar primero del núcleo familiar. Es muy común, y eso es lo normal. ¿Ves que tú me dices, es normal? Sí, es normal. Okay. Lo normal es que en una misma familia, cada miembro de la familia esté pasando por una etapa distinta del duelo. Okay. Entonces, es muy común que, por ejemplo, muere, vamos a poner, el hermanito menor, ¿no? Entonces, el papá probablemente esté enojadísimo. Y no, y esta vida, y no. Y luego la mamá puede estar en una depresión profunda, llore y llore y llore. Y luego el hermano mayor puede estar en negación, ¿no? O sea, es que mi hermano no es verdad. O sea, claro que no se murió, claro que un día va a regresar, ¿no? O el chiquito, ¿no? O sea, pensando en el hermano mayor de 7 años, en el cual existe todavía un pensamiento mágico, ¿no? Y el niño de 7 añitos, porque también hay que hablar de los niños perciben la vida y la muerte de otra manera que los adultos, ¿no? Sin embargo, el niñito de 7 años puede estar entendiendo que se murió y que ya no va a ver a su hermano. Sin embargo, con su pensamiento mágico está diciendo, me voy a portar bien todo el año para que cuando llegue Santa Claus me regrese a mi hermano. Entonces, el niño de 7 años puede estar diciendo, no entiendo por qué mi papá está enojado, claro. No entiendo por qué mi mamá está triste, si yo me voy a portar bien todo el año y Santa Claus nos va a regresar a mi hermanito, ¿no? Entonces, eso es lo que dificulta el duelo en una familia, porque como todos están en una etapa distinta, nos desesperamos unos con otros. Entonces, el papá puede ver a la mamá y decir, ¿para qué lloras? Eso no va a traer a la vida a tu hijo. ¿De qué te sirve estar tirada llorando? Sí. Y entonces la esposa lo va a voltear a ver y le va a decir, ¿qué no lo querías? Es tu hijo también, ¿qué no lo querías? Claro. ¿No? Entonces, la mamá entonces empieza a enojarse con el papá porque dice, no quería a mi hijo. Y el papá dice, pero esta para qué chilla como Magdalena si no lo va a traer a la vida. Y luego abandonan, ¿no? Emocionalmente a los demás hijos. Claro. Porque están tan inmersos en su dolor, en su etapa del sufrimiento o del duelo, que los chiquitos a veces se sienten como abandonados porque dicen, perdí a mi hermano, pero también perdí a mis papás. Porque desde que murió mi hermanito, ya mis papás no están presentes. Entonces, en esta dinámica familiar, todos perdieron el mismo miembro, ¿no? Perdieron el mismo ser querido, sin embargo, todos están viviendo el duelo de una manera distinta. Y cuando entendemos lo que es el duelo y sus etapas, es cuando logramos darnos oportunidad de respetar la etapa en la que cada uno está. Claro. Entonces, yo voy a respetar tu enojo, como tú vas a respetar mi dolor, o mi depresión, o no, como yo voy a respetar la negación del niño, como yo voy a respetar la etapa de cada uno, ¿no? Y entonces esta comunicación y entender, y por eso lo importante de platicar hoy de lo que es el duelo y sus etapas, es cuando yo entiendo que este proceso universal es único y repetible, entonces me doy oportunidad de
ir sanando cada miembro de la familia, ir sanando en su tiempo, porque también es eso, los tiempos. Claro. Los tiempos son distintos, son personales y cada quien necesita el tiempo que necesita. Cuando ya entiendo todas estas factores de un duelo, ¿no? Todos estos factores que intervienen en el duelo y estas partes del duelo, es que yo puedo transitar mi duelo de una manera menos dolorosa y puedo ayudar a los miembros de una familia a transitarla igual. ¿Cómo le hace una familia que todos están pasando por un duelo? Ajá. Y que a lo mejor cada uno esté ensimismado en su propio duelo, sí, para poder ayudar al otro a vivir su duelo. ¿Se vive de manera individual o se puede lograr algo en grupo, como familia? No sé si me explico con la pregunta. Sí, te voy a decir, lo que pasa es que difícilmente, cuando yo estoy transitando mi propio duelo, difícilmente me puedo hacer cargo de los demás. Así es. Eso pasa, es muy común, sobre todo cuando muere, por ejemplo, un hijo. El papá o la mamá dice, yo debo ser el fuerte y no me permito vivir mi duelo, porque tengo que estar protegiendo, ¿no? Ayudando a los demás. Entonces, yo evito vivir mi duelo por ayudar a los demás, pero ahí, a la larga, me voy a dar cuenta que me voy a enfermar. Absolutamente. Entonces, y yo digo, o sea, son mamás, ¿no? Y eres papá, y entonces tienes que proteger a los demás. Pero si tú no te das la oportunidad de vivir este duelo, también tuyo, entonces tú te vas a acabar por enfermar y vas a acabar por no poder ayudar a los demás. Entonces, la clave de lo que tú me estás preguntando es la comunicación. Exacto. Es la comunicación, es una inteligencia emocional que debemos enseñar desde chiquititos a los niños. Y es una comunicación de familia que con mucha caridad vamos a decir, a ver, papá ahorita está llorando porque está muy triste, porque ¿qué creen? No es por debilidad, ¿no? Porque también hay que quitar el sistema de creencias y todo, ¿no? Pero explicar a cada uno de los miembros, decir, yo cómo me estoy sintiendo hoy. Entonces, cuando existe esta comunicación y este amor entre la familia y esta escucha y esta paciencia, porque hay que tenernos mucha paciencia, entonces es cuando yo estoy colaborando, ¿no? En este proceso de lo familiar. Sin embargo, me tengo que permitir yo primero vivir el mío también. Claro. Porque si yo evito vivir el mío por ayudar a los demás, no va a funcionar, porque finalmente yo me voy a enfermar, que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, si no me permito yo vivir mi duelo, entonces, ¿qué pasa? Si hay una situación en la familia en la que me estoy dando cuenta que algo está atorándose aquí, es mejor pedir ayuda de un profesional que nos ayude a todos como a acomodar ideas y enseñarnos una manera sana de comunicar nuestras emociones y sentimientos sin juzgar al otro, sin pedirle al otro que reaccione como yo quisiera que reaccionara, ¿no? Y entonces esta persona externa a esta dinámica familiar que se está dando, tú dijiste ahorita importante, un duelo patológico, ¿no? Sí. El duelo patológico sucede sobre todo cuando no se permite vivir el duelo a los miembros de una familia, ¿no? Cuando alguien de la familia no lo está viviendo de la manera sana. Pero para eso hay que explicar primero qué es el duelo, ¿no? Para ir entendiendo otro programa, si quieren, podemos hablar los tipos de duelo, cómo es un duelo normal y cómo es un duelo patológico. Y también, me imagino que también el duelo, y creo que lo mencionaste, difiere según la edad. No es lo mismo el duelo para un niño que para un adolescente, que para un adulto, que para un adulto mayor. Exacto. O sea, el duelo, bueno, el duelo causado por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los duelos más complicados o más difíciles, es la muerte de un ser querido, ¿no? Porque como dices tú, hay pérdidas materiales y hay que entender, o sea, yo le puedo decir a una persona, ay, el terremoto, se cayó tu casa, pero lo bueno es que estás vivo, y lo bueno es, lo que vale aquí es la vida y la salud, y la vida sigue, y lo material va y viene, y la persona se te puede quedar viendo y decir, sí, pero llevo 30 años ahorrando, por fin compré mi casita, por fin tengo la seguridad para mi familia, les estoy brindando a mi familia lo que durante 30 años les prometí y de un día para otro tembló la tierra, se tragó mi casa. Claro. Entonces no me vengas ahorita con tus rollos de la vida y lo que importa es la salud. Y eso es, después de yo poder vivir mi duelo, voy a ir encontrando esa parte positiva, ¿no? Sin embargo, ahorita, en mi etapa, o sea, en lo que yo me estoy encontrando ahorita, se cayó la casa que luché por ella 30 años. Por supuesto. Entonces, no me vengas con... Entonces, es muy difícil acompañar a la gente sin ser imprudentes. Sí. Tenemos que aprender a ser prudentes a la compañía de las personas, porque para mí es muy fácil, yo viviendo en mi casa, con mis 4 paredes y mi techo, decirle al otro, lo bueno es que tienes la vida. Claro. ¿No? Es muy poco empático.
y no es porque seamos malos, porque cuando tú vas y ayudas a alguien, o sea, cuando tú quieres tratar de ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, pues dices a veces cosas que en vez de ayudar lastiman. Y no es por maldad, ¿sí me explico? Es por falta de la cultura del duelo. Yo lucho por la cultura del duelo porque yo creo que entre más informados estemos todos sobre el tema, más podemos ayudarnos unos a otros. Así es. ¿No? Entonces es tan importante hablar de este tema siempre porque tendremos más herramientas para poder ayudarnos unos a otros, ¿no? Así. Y además comprender también al otro. Exacto. Yo creo que el estar informado también te hace ser más compasivo con el otro porque comprendes que lo que está viviendo es natural. Sí. Hay un dicho que dice, ¿no? Que ante un evento anormal, una reacción anormal es lo normal. Exacto, ¿no? exacto. Y a veces no se pasa que a veces vas a un velorio de alguien que perdió a su hijo y no lo ves derramar una sola lágrima y lo ves como que si no hubiera pasado nada y oyes comentarios como es que como si nada. No, seguro no lo quería. ¿Cómo? Es que nos encanta juzgar. Y esa es otra parte de la mala información. Sí. Cuando yo no estoy bien informado, juzgo. Sí. Y la viuda, ¿no? La viuda no lloró, ya hasta de haber tenido querido, ¿no? Sí, porque así somos, así somos. Sí. Y si la vemos así, ay, vieja loca, pues que la amarren, que haga sus shows en su casa. Somos bien duros porque tenemos poca información y muchas veces no hemos vivido las cosas. Entonces, o sea, como que juzgamos muy fácil y como te digo, todos esperamos que el otro reaccione como yo reaccionaría. Exactamente. Entonces, si está llorando y yo no lloro, vieja chillona. Claro. No. Si no está llorando y soy yo bien chillona, seguro no quería al marido. Claro. ¿No? Entonces, hay que ser bien prudentes con esto porque... Te digo, sobre todo es prudencia, es un sentido común y estar informados, porque entonces yo ya sé que, por ejemplo, vamos a hablar de las etapas en un ratito, yo ya sé que la etapa del enojo no es la etapa en la que yo tengo que llegar con la persona y decirle, oye, mira, pero todo va a estar bien y piensa que ya tienes un angelito en el cielo y que Dios es bien bueno contigo y tienes otros hijos contigo. Y la persona está enojada, créeme que es la peor etapa de todo el duelo para tratar de encontrarle un sentido positivo a la pérdida. Claro. ¿No? Entonces, pero eso no lo sabemos, entonces por eso somos imprudentes, porque no sabemos si queremos llegar y dar consuelo. Sí. Y a veces consolamos de una manera que hiere al otro. Absolutamente. Pero si estamos informados, entonces podemos acompañarnos. Es la palabra que a mí me gusta, es acompañarnos unos a otros en los momentos dolorosos, ¿no? Y ahorita que estás hablando sobre el acompañamiento, ¿qué nos sugieres para podernos darnos un buen acompañamiento unos a otros en un proceso de duelo? Ok, si te parece, hablamos de lo que es el duelo, ¿no? Conocer lo que es el duelo, porque mucha gente no lo sabe. O sea, sí lo vivimos todos, porque todos vivimos un duelo cuando tenemos una pérdida. Sin embargo, no sabemos identificarlo como duelo. Entonces, te voy a platicar primero lo que es un duelo. Te voy a explicar cuáles son las etapas del duelo. Igual lo vamos a ver en distintas secciones, pero voy a hacer como un resumen de lo que tenemos que entender primero para entonces podernos acompañar de una manera más compasiva, prudente y sin lastimarnos a veces, ¿no? Muy bien. Entonces, primero te voy a empezar a explicar lo que es el duelo, explicarles lo que es el duelo, después vamos a hablar de sus etapas y finalmente de lo que es la aceptación y la necesidad del perdón, pero esto es muy extenso, entonces tú me vas diciendo... Sí, tú... ¿Sale? Porque si no... Bueno, entonces primero, el duelo vamos a ver que es el tiempo que transcurre entre el momento de una pérdida hasta la superación de esta. Okay. Entonces, vamos a hablar que es un proceso psicológico. Eso quiere decir, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Muy bien. Entonces, ahí está la palabra final, es la esperanza, ¿sale? Sí. Oye, Isela, tú me dices que tengo que vivir mi duelo. Pues sí, y el duelo es súper desagradable. Y nadie quiere vivir un duelo, porque a nadie le quiere doler y vivir el sufrimiento. Sin embargo, es necesario enfrentarnos a este duelo y vivirlo, porque si no lo vivimos ahorita, nos va a encontrar más adelante. Así es. Y nos va a encontrar 5 años después, 10 años después o 30 años después. Es más, hay viejitos de 95 años que tienen atorados duelos y eso es lo que no les permite estar en paz, ¿no? Entonces, o no les permite morir. O no les permite morir, claro. Obviamente, ¿no? Porque tienen como un círculo que no hemos logrado cerrar. Entonces, vamos a regresarnos, ¿no?
un poquito a este proceso psicológico, quiere decir que es benéfico para nosotros. Eso es algo que tenemos en nuestra naturaleza humana que nos va a permitir enfrentar una pérdida. Entonces, es desde el momento de la pérdida hasta la superación, ahí está la esperanza, en que sí lo voy a lograr superar. Cuando estoy transitando el duelo, lo estoy procesando, siento que no puedo, siento que me voy a morir, siento que con esto no puedo, que es una carga tan difícil que me voy a enloquecer, que hasta a veces nos da miedo enloquecer, porque duele tanto el alma que nos da miedo enloquecer, ¿no? Y que no vamos a lograr. Hay que recordar, el duelo es un proceso que tiene un inicio, una evolución muy dolorosa, muy confusa, sin embargo, tiene un final, que ese final va a ser la aceptación, que te voy a platicar un ratito, ¿sale? Y siempre se llega a ese final. Si se vive el duelo de una manera sana. Perfecto. Porque si caemos en un duelo patológico, quiere decir que ese último punto, que es la aceptación, no la logramos. Muy bien. Y entonces el duelo se convierte en patológico. Patológico es una palabra muy fuerte. El duelo patológico no significa que la persona está loca, porque nos suena a, es que está loca, ¿no? Claro. O yo tengo un duelo patológico, estoy loco, no. Patológico significa que esta pérdida en concreto no la he logrado superar. Y entonces estoy atorado, es como me estoy atorando en esta pérdida. Y probablemente necesite de alguien que me venga a ayudar a lograr esa aceptación. Y puede degenerar en una depresión crónica. Exacto. ¿Puede degenerar en un suicidio? No te me adelantes, voy perfecto, para allá. Perfecto. ¿Sale? Entonces, vamos entonces, ¿qué es este proceso? Muy doloroso, pero que tiene un fin, un final. Y ese final va a ser la aceptación de mi pérdida. Muy bien. Todos tenemos que aprender a aceptar nuestras pérdidas. Eso es lo más sano. Lo que pasa es que a veces la sociedad no nos lo permite. No nos lo permite porque te veo llorar, yo me siento incómoda y te digo, no, Lore, ya no llores, yo te lo prometo que todo va a estar bien y no te dejo vivir tu duelo. Sí. ¿No? O al niño le dicen, te me quitas ya de estar ahí echando berrinche, no sé qué, y te quiero sonriendo. Entonces, a veces, como no sabemos cómo acompañarnos, detenemos el duelo de los demás. Sí. Entonces, cuando sabemos que este duelo es necesario vivirlo, entonces nos vamos a dar permiso unos a otros. Okay. Y sobre todo nos vamos a dar permiso a nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos en qué es desde el momento de una pérdida. Ya hablamos de los tipos de pérdida. Puede ser desde el diagnóstico de una enfermedad. Claro. ¿No? Yo era una persona súper sana y de repente me empieza a dar mucha sed, voy mucho al baño y voy al doctor y me dice, tienes diabetes. En ese momento yo empiezo mi duelo. Por supuesto. Aunque la diabetes la lleve yo cargando desde hace un año sin darme cuenta o tratando de negarlo, o sea, no. Y ya llego y veo el papelito y me dice, ¿tienes el azúcar a 400? ¿Tienes mega diabetes? En ese momento empiezo mi duelo. ¿Por qué? Porque es la pérdida de la salud. Así es. De las que habíamos platicado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Del momento en que mis papás me sientan y me dicen, te queremos decir algo, papá y yo ya no podemos seguir viviendo juntos, nos vamos a divorciar. En ese momento yo empiezo mi duelo del divorcio de mis papás. Quizás yo ya había tenido un duelo de de perder esta estabilidad en la familia, de ver que mis papás se pelean, pero en el momento en que me dicen la palabra divorcio, y como yo ya sé que muchos otros compañeritos, sus papás ya se divorciaron, en ese momento empieza mi duelo por el divorcio de mis papás. ¿Sale? Puede ser inclusive una violación, los cambios físicos. Irte a vivir a otro país o cambio de casa. Piensa tú en las personas de Venezuela que se están viniendo a vivir a México. Sí. O sea, para ellas no está nada divertido tener que dejar su casa, su trabajo, su familia, su comida, sus costumbres, sus paisajes. Qué fuerte. Y se tienen que venir a una ciudad, ¿no? a tratar de sobrevivir. Absolutamente. ¿No? Todo este tema de los inmigrantes y todo esto. Entonces, claro que el cambio de un país, de una ciudad, etcétera, trae muchos duelos, ¿no? Es más, hasta cambios positivos. Igual y la niña, yo me quiero casar, se casa, regresan de la luna de miel y dice, ay, chis, ¿qué hice? Ay, a mí me pasó. Extraño a mi papá. A mí me pasó. Extraño a mi papá, a mi mamá, a mi perro, mi tele, mi cuarto, ¿no? Y estaba yo tan emocionada con la boda y la luna de miel y regreso y digo, púchale, me roncan todo el día, tengo que compartir la televisión, tengo que hacer de comer, o sea, y es un cambio bueno, ¿sí? O el éxito, a lo mejor pierdes,
me pongo a pensar en un artista, ¿no? Que a lo mejor Sí. pierde su vida anónima. Su independencia. Su libertad de que su ya no puede salir exacto, sin que nadie lo acose. Exacto. Entonces Claro. te digo, pérdidas tenemos Sí, todos los días, sí, ¿no? sí, Nada sí. más que hay veces que sí concientizamos y hay veces que no. Ok. O hay veces que nos pega más y hay veces que no. Sí. Tiene mucho que ver con el nivel de apego. Yo puede ser que mi mamá toda la vida, no es cierto, ya, que mi mamá toda la vida tuvo que trabajar. Sí. Y quien me cuidó fue mi abuela, Sí. ¿no? Entonces, muere mi abuela y todos me dicen, ¡ay, eres tu abuelita! Pero para mí es una pérdida mucho mayor a que si hubiera muerto mi mamá. Claro, era tu madre. Porque era mi madre, Claro. aunque haya sido mi abuela, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver este nivel de apego con las Sí. personas, si hay codependencias o no las hay. Bueno, es muy amplio, ¿no? Sin embargo, es a regresar a lo que es el duelo. El duelo es desde el momento en que yo me doy cuenta de que estoy perdiendo algo hasta que lo supero, Ok. ¿sale? Entonces, son sentimientos, pensamientos y emociones que en general llamamos duelo. Y todo esto va a ser desagradable. No van a ser emociones lindas, no. O sea, todas estas emociones, pensamientos, conductas a veces que digo, ¿por qué estoy así? ¿Cómo cuáles? Extrañar. Eh, ¿Qué conductas? No, pensamientos desde el no lo voy a lograr. O sea, yo con esto me voy a morir. La vida ya no tiene sentido, ¿no? O sea, pensamientos, tú me decías suicidas, inclusive pensamientos suicidas de, o sea, se murió mi hijo, yo ya para qué sigo viva. Ok. Mi misión en esta vida era ser mamá y mi hijo muere, no sirvo para nada. Ya no tiene sentido mi vida. Ok. Me quiero morir. Y literalmente cuando estás atravesando por un duelo, cuando algo es muy doloroso, de veras te sientes que te quieres morir, ¿no? Entonces, te digo, son todas estas emociones. Obviamente depende de la etapa en la que estoy. Sí. Si estoy en una etapa de enojo, estoy enojada con la vida. Sí. Estoy enojada con Dios, estoy enojada con los médicos, estoy enojada con el Señor que está barriendo la calle, porque ¿por qué barre la calle? Claro. Y de repente digo, ¿qué me está pasando? Entonces, ni siquiera yo misma me reconozco. Digo, ¿pero por qué estoy enojada con la vida? Es porque estoy viviendo un duelo. Ok. ¿Sale? Entonces, por eso te digo, es como un cúmulo de sentimientos, pensamientos, emociones, conductas displacenteras que finalmente me van a llevar a sanar. Muy bien. ¿Sale? Pero si no me las permito vivir, no puedo sanar. Y es sano permitirte sentir eso. Es necesario Ok. sentirlo y permitirle a la familia, a mis amigos o a la persona, al doliente, ¿no? Lo que llamamos al doliente, sentirlo. Claro. Por eso es que no hay que detener el Y duelo de los respetarlo. demás, respetarlo, Sí. alentarlo. ¿Quieres llorar? Ven, llora, aquí, Sí, ven. sí. ¿Te quieres enojar? La regla es, haz lo que quieras, no te lastimas y no lastimas a otros. Muy bien. ¿No? Entonces yo puedo ver a mi hermana, que no es cierto, yo siempre pongo a mi familia y todos me dicen, oye, ¿por qué hablas así de nosotros? Mi hermana queda viuda Ok. y de repente está fúrica porque vamos a ver más adelante que abajitito del enojo es el miedo, es el temor al cambio de roles, a lo nuevo. Una ¿no? vida nueva. A una vida diferente, nueva. que Entonces ya no va a volver a ser igual. me enojo. ¿No? Claro. Entonces, y yo veo que mi hermana está súper enojada y digo, la voy a respetar y tiene todo el derecho, pero de repente veo que va y llega en las noches y moquetea a mis sobrinos, ahí sí no. Claro. Tienes derecho a estar enojada, pero no tienes derecho a lastimar. O veo que llega y se pega la cabeza contra la pared, mi vida, tienes derecho a estar enojada, pero no a lastimarte. Claro. ¿No? O sea, sí hay como reglas, ¿no? De Ok. sí se vale lo que sea. ¿Y por qué? Porque todos manifestamos el dolor de una manera distinta. Absoluto. Entonces yo tengo que respetar, aunque a mí me incomode el cómo tú manifiestas tu dolor, esa es la parte que yo tengo que respetar. Lo único que no puedo permitir es que te lastimes o lastimes a otros. Muy bien. Si tú quieres gritar y como loca, grítalo. Claro. ¿No? Igual y te voy a llevar a un lugar, un parque donde no haya mucha gente. Claro. ¿No? Sí, porque si no... Pero tengo que respetar que tú seas así. Y yo por dentro decir, hijo, qué oso, pero estoy aquí para acompañarte. Así es. ¿No? Entonces, esa es la parte. Bueno, vamos a regresar entonces a lo que es el duelo. Entonces, es una reacción natural, personal y única. Muy bien. Entonces, tú vas a hacer algo distinto que yo, ¿sale? Y eso es lo que yo tengo que respetar. Es bueno para mí, como lo decíamos, ¿por qué? Porque me va a ayudar a superar un dolor, un sufrimiento tan fuerte que finalmente me quita la esperanza, o sea, que me está quitando la esperanza, el sentido de vida, todas estas cosas, pero que finalmente voy a sanar y voy a lograr recuperar mi vida. Y
en síntesis, ¿qué es la aceptación? Es permitirme ser feliz a pesar de lo que sucedió. Mucha gente cree que la aceptación quiere decir, ay, bueno, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva y chululú, todos somos felices. Y no es cierto, ya luego vamos a hablar de la aceptación, ¿sale? Pero bueno, entonces, vamos a hablar, para que se presente este proceso de duelo, tiene que existir un sentimiento de pertenencia, ¿sale? Por eso, para unos es muy doloroso perder el coche, pero para otros no tanto. Para unos es doloroso perder a la abuelita, pero para otros no, ¿no? O sea, pues depende del sentimiento de pertenencia, entonces no podemos juzgar, por eso es importante. Claro. Digo, tú puedes llegar a decirle a la persona que se le derrumbó su casa, oye, tienes vida y tienes salud, pero tú no sabes lo que significa esa casa para esa persona, Claro. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, es una reacción adaptativa, ¿sale? Que está inscrita en nuestra naturaleza y por eso es importante permitirnos vivirlo, ¿sale? Entonces, hay que agarrar valor, ¿no? Para vivirlo nosotros y hay que tener mucha paciencia, caridad, respeto, empatía para ayudar al otro que está pasando por el proceso. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Yo estoy hablando de etapas, ¿sale? Y quiero aclarar que esto de la tanatología ha avanzado muchísimo. Hay muchísimos autores que hablan de etapas. Unos hablan de etapas, por ejemplo, Jorge Bucay, que es un psiquiatra muy dedicado a la tanatología, también él habla de 7 etapas. ¿No? Por ejemplo, Isa Jaramillo es tanatóloga también y ella habla de ella habla de momentos personales. Ella habla de que hay 3 momentos personales. Entonces, Jorge Bucay habla de 7 etapas, Isa Jaramillo habla de 3 momentos personales, John Bowlby, por ejemplo, habla de fases y dice que hay 4 fases por las cuales pasa el ser humano hasta llegar a la aceptación, ¿sale? Yo les voy a hablar de 5 etapas. Okay. Estas 5 etapas son las que maneja Elizabeth Kubler-Ross. Les platico de Elizabeth Kubler, tomo las etapas de Elizabeth Kubler-Ross porque la mayoría de las personas ya han escuchado hablar de ella. Yo la nombro a ella como la mamá de los pollitos en todo esto de la tanatología. Ese es otro día, si quieren, también venimos y platicamos de dónde surge la tanatología. Pero ella es como la mamá de los pollitos y como que ella... O sea, el proceso de duelo existe desde el primer cavernícola, ¿no? Sin embargo, ella era una persona sumamente académica y se da a la tarea de empezar a escribir esto que ella podía observar. Ella solo trató con enfermos terminales. Muy bien. Solo ella era una psiquiatra que ayudaba a los enfermos terminales y ella detecta en los enfermos terminales, como respuesta universal pasaban por estas 5 etapas, pero de una manera individual, ¿no? Única y repetible, ¿sale? Entonces, ella se da la tarea de escribir estas 5 etapas y ella habla de 5 etapas. ¿Y qué te parece si estas etapas las hablamos en el siguiente segmento? Ah, padrísimo, porque si no los voy a marear ya. Para que nos dediquemos el otro segmento a las etapas del duelo. Padrísimo. Pues no se vayan, va a seguir la plática en el siguiente segmento. Vamos a hablar de las etapas del duelo y bueno, no les digo adiós, les digo hasta luego, por favor, quédense y vean el siguiente segmento. Gisela, gracias. Gracias. Y ahorita continuamos. Órale, va. Gracias.